24 horas con Liz Valareso y María Isabel Carminiani. Empezamos. El Consejo de la Administración Legislativa dio luz verde al trámite para amnistías para personas vinculadas con los hechos de octubre. Andrea Samaniego nos tiene los detalles desde la Asamblea. Hola Andrea, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el Consejo de la Administración Legislativa hace pocos minutos acaba de aprobar estas solicitudes de amnistía para que se traten aquí en la Asamblea Nacional. Esto quiere decir que han cumplido con todos los requisitos y que ahora deberán ser tratadas y analizadas por los asambleístas miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, comisión que la preside un legislador de Pachacutic. Y en efecto, son solicitudes presentadas por organizaciones civiles en los primeros días de septiembre y que estarían enfocadas para que den esta amnistía, por ejemplo, a Paola Pavón, también a Virgilio Hernández, Jofre Poma, entre otras personas más relacionadas a los hechos de octubre de 2019. Les hemos preparado un reportaje, veamos. A la Asamblea Nacional llegaron estas solicitudes, las dos presentadas el 10 de septiembre de este año. En ellas se pide otorgar la amnistía a ciudadanos involucrados en los hechos de octubre de 2019. La primera solicitud consta en los nombres de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, quienes fueron llamados a juicio por rebelión. La petición fue entregada por dos colectivos, apoyada con las firmas de los legisladores del bloque correísta. En una segunda petición de los mismos colectivos consta el pedido para 7 personas, entre ellos Jofre Poma, exasambleísta, quien ya fue sentenciado por paralización de servicio público. Ambos casos tuvieron un informe favorable de la Unidad Técnica Legislativa, es decir, que cumplieron con los requisitos. Por eso el Consejo de la Administración Legislativa, con 6 votos, decidió dar paso a que se inicie el trámite. Ahora estas solicitudes pasan a la Comisión de Garantías Constitucionales. Allí se debe hacer el análisis. De esa manera, pues allá se podrá sustanciar el proceso y ahí sí conocer si las motivaciones y realmente pues lo que se ha presentado como argumentación calzan o no para poder conceder una amnistía. Son básicamente amnistías para los luchadores de octubre. Muchos de ellos están ya casi con sentencias por llegarles. Aspiramos a contar con los votos de la Asamblea, porque no solo se trata del pedido, se trata de que haya acá también los votos suficientes para poder tener esta amnistía. Sin embargo, hay voces dentro del legislativo que estos temas no deberían ser analizados. Yo creo que no hay ninguna razón que justifique amnistías. Hay causas penales que tienen que responder quienes han cometido delitos. El alcalde debe actuar con una máxima responsabilidad en atención a los antecedentes jurídicos que están vinculados pues, a estas personas respecto a las cuales se sugiere la posibilidad de una amnistía. Así que aquí no puede haber amnistías políticas. Estos casos se tratan por fuera de los que presentó esta semana la CONAIE y Pachacutic. De 260 solicitudes relacionadas a los hechos de octubre. Entre los nombres figura el de Jaime Vargas y Leonidas Issa. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, el trámite dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales se debe concluir en un informe que debe llegar al Pleno de la Asamblea Nacional y para que este sea aprobado pues se requieren de 92 votos de los legisladores. Esta es la información a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea. Continuamos con más. Finalmente, la Procuraduría General del Estado se pronunció respecto a la consulta que hizo Contraloría sobre si procede o no la entrega de información sobre procesos abiertos a una treintena de legisladores. A través de este documento de 19 páginas dirigido al Contralor Subrogante Carlos Riofrío, el Procurador General del Estado Íñigo Salvador se pronunció en torno a la consulta que hizo Riofrío sobre si procede o no entregar la información que el 13 de agosto pasado solicitó el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio. Él entonces pidió detalles sobre los expedientes que 32 de sus compañeros mantienen abiertos en la Contraloría. Desde este organismo, la primera respuesta que se dio es que se trata de información sensible, que debe mantenerse en reserva. Pero ante la insistencia desde ahí, se hizo una consulta a la Procuraduría para saber cómo proceder. La Procuraduría a su vez recogió los argumentos de la Contraloría. Uno de los principales es que para la Contraloría, los informes con indicios de responsabilidad penal y las resoluciones de responsabilidades civiles y administrativas contienen datos personales sujetos al principio de confidencialidad.
En el caso de los informes con indicios de responsabilidad penal, hay una doble protección. Mientras que la Asamblea considera que el Pleno puede levantar en cualquier momento la reserva de la información a través de trámite específico, únicamente dentro de los procesos de fiscalización y control político, entendidos en el contexto de un juicio político. Acogiendo principalmente esa postura, la Procuraduría resolvió este miércoles. Siempre que el requerimiento se motive en procesos fiscalización y control político, la Contraloría deberá entregar información a los asambleístas que la soliciten con la obligación de mantener la reserva. Este pronunciamiento llega 1 mes y 10 días después de la solicitud que se hizo desde la Asamblea a la Contraloría. Desde este ente de control se prepara una respuesta. En Guayaquil, Carlos Sacoto, 24 horas. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional tuvo que suspender la sesión convocada para este jueves en la que se pretendía recibir las pruebas en contra de la legisladora Bella Jiménez, acusada de gestionar cargos públicos. Jiménez presentó un documento en el que señala que tuvo una descompensación y que está internada en un hospital de Quito. Por eso pidió que se difieran las audiencias. El Comité de Ética retomará la sesión este viernes. Un llamado a la ciudadanía pues de que esté vigilante, porque no podemos seguir permitiendo que conviertan ahora también este órgano en un circo, con diferentes argucias para dilatar los procesos. Hemos venido trabajando arduamente en llevar a cabo y pues lo seguiremos haciendo. Esperamos que exista también la responsabilidad de cada una de las partes y no intentar dilatar el proceso con diferentes triquiñuelas o argucias. Los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social podrían ir a juicio político. Según constitucionalistas, existen las causales, mientras que representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos aseguran que la propia Oficina Regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se puso a disposición del país para solucionar los problemas de la Defensoría, pero no fueron atendidos. Durante más de 3 horas, quienes escogieron a un experto aduanero como defensor del pueblo encargado, intentaron defender su decisión. La máxima defensa de la presidenta del organismo fue esta. Simplemente indica que se encargará por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No indica parámetros, ni procedimientos, ni los requisitos para el encargo. Ella se refiere al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, pero ignora la Constitución, dice Rafael Ollarte. Correspondía nombrar un encargado, pero cumpliendo los requisitos. Yo no puedo decir alegremente que porque he defendido 2 o 3 causas laborales, ya soy un defensor de derechos humanos con amplia trayectoria. Pero una cosa es que yo discuta qué quiere decir acreditar una amplia trayectoria de la defensa de los derechos humanos. Y otra cosa es que no acreditas ninguna. Quienes son parte de la Alianza de Organizaciones en Defensa de los Derechos Humanos aseguran que César Córdoba no tiene experiencia. En temas de derechos humanos, él mencionó en alguna entrevista que había patrocinado algún caso en el 2008. Pero eso no es amplia trayectoria, hasta por la misma RAE. La palabra amplia significa extensa. Los consejeros también dijeron no haber tenido tiempo para hacer una mejor selección, pero desde la Alianza de Organizaciones para los Derechos Humanos les recuerdan que el 25 de junio, la propia Oficina Regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puso a su disposición su ayuda. Mandamos estas cartas a los correos de las y los consejeros, hicimos un pronunciamiento público y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Ahora lo que les preocupa es que será este mismo consejo el que deberá escoger al próximo defensor del pueblo. Con esas nulas conocimientos en temas de derechos humanos y de lo que significa la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo van a poder organizar un proceso de selección? Y también será este mismo consejo quien escogerá al futuro contralor. El defensor del pueblo no tiene el poder de perseguir a alguien determinando responsabilidad administrativa o indicios de responsabilidad penal. O sea, imagínese, si usted hace eso con un cargo poco convincente como el de defensor del pueblo, ¿qué no hará pues con uno de contralor? La comparecencia de los 4 consejeros que votaron a favor de Córdoba ante la Comisión de Fiscalización es parte de un procedimiento documental que podría terminar en una acusación constitucional que conlleve a un juicio político, donde incluso los 4 consejeros podrían ser destituidos e inhabilitados. Que me repite la pregunta que no le escuché una palabra. Dayana Monroy, 24 horas.
La Dirección General de Aviación Civil ha confirmado que la aerolínea Aeroregional mantiene sus certificados de operación vigentes para vuelos comerciales y privados. No obstante, no se ha informado sobre el proceso de concesión de estos certificados para sus operaciones. Fausto Yepes nos tiene detalles sobre lo informado por la Aviación Civil. Fausto, buenas tardes. Adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. La Dirección General de Aviación Civil de momento respalda las actividades de la aerolínea Aeroregional y los certificados de operaciones entregados en su momento y que están vigentes hasta esta fecha. Esto a pesar de los cuestionamientos que existen al proceso de entrega de estos certificados y también de algunos requisitos para las operaciones de la aerolínea Aeroregional, tanto en sus rutas comerciales como en los vuelos privados, vuelos conocidos como los vuelos charter que han sido también operados durante el último año. La compañía al momento dispone de 4 permisos de operación otorgados por el Consejo Nacional de Aviación Civil. El primer permiso que obtuvo es el permiso no regular doméstico. El segundo permiso, el regular doméstico. El tercer permiso, un no regular internacional. Y al momento disponen de un permiso regular internacional. Y respecto del mantenimiento de las aeronaves de Aeroregional en la Dirección General de Aviación Civil, sus voceros aseguran que estos trabajos se realizan independientemente de las necesidades en Quito o en Guayaquil. Esto a pesar de que la base de mantenimiento registrada para Aeroregional está en el aeropuerto de Santa Rosa, donde de momento no existe nada. Ellos proyectaban hacer una base de mantenimiento en Machala, pero por temas de adjudicación de terrenos y eso, están operando en Guayaquil. Ahí tienen la base principal. En Machala no tienen nada, en Santa Rosa no tienen nada. Lo que tienen es en Guayaquil y en Quito. Y bien, para esta mañana estaba previsto que Aeroregional realice una rueda de prensa y frente a los medios de comunicación se respondan todas las inquietudes respecto de los cuestionamientos a sus operaciones en nuestro país. No obstante, la rueda de prensa ha sido postergada para hoy a las 3:30 de la tarde. Estaremos pendientes y en las siguientes emisiones les daremos detalles de lo que ocurre y cuáles son las respuestas alrededor de los cuestionamientos que se tejen sobre las operaciones de Aeroregional en nuestro país. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Buenas tardes. Gracias, Fausto, por actualizarnos la información sobre este tema. Ahora les contamos sobre un nuevo asesinato que se registró en Guayaquil mientras continúan los operativos militares y policiales en la ciudad. Ahora nos enlazamos con Luisa María Heredia, quien se encuentra específicamente en la avenida Perimetral con más información. Hola, Luisa María, te escuchamos. Hola Marisabel, amigos televidentes, muy buenas tardes. Las muertes violentas no paran en Guayaquil, efectivamente. En la zona 8, que incluye también a Durán y a San Borondón, según el último reporte de la Policía Nacional, van ya 458 casos, pese a la presencia policial y militar en las calles haciendo operativos. Hoy justamente un hombre fue asesinado aquí, debajo del segundo puente de la Perimetral. Lo trajeron y lo ejecutaron. Veamos el siguiente reportaje. La muerte violenta más reciente ocurrió aquí, debajo del segundo puente de la Perimetral, en la entrada a la isla Trinitaria sur de la ciudad. Entre las 4:30 y 5 de la mañana, 4 sujetos llegaron en un auto blanco, en el que según moradores a la víctima llevaron un joven de unos 25 años que estaba atado. Lo trajeron vivo porque estaba incluso amarrado en los pies. Antes de fugar a toda velocidad, lo ejecutaron. Solo se sintió la balacera y luego que los motores salen y se van. Fueron entre 6 y 8 disparos, cuentan. En el suelo incluso aún quedan los orificios que los proyectiles dejaron. Aproximadamente unas 3 vainas percutidas. Es precisamente este sector, la isla Trinitaria, uno de los 15 puntos conflictivos en los que miembros de las Fuerzas Armadas durante las últimas semanas han hecho operativos. Prácticamente está debajo del puente de la Perimetral y hay poca iluminación, entonces es un foco de inseguridad. El Comando Conjunto ha dispuesto que permanentemente realicemos operaciones dentro de nuestra competencia legal, como es el control de armas, municiones y explosivos. Esto como parte de la intervención integral anunciada por el gobierno para intentar frenar la ola de criminalidad, especialmente en Guayaquil y Durán, donde a propósito casi muere una persona más. Un hombre al que le dispararon porque no se quiso dejar robar. Es una situación difícil que se vive en el país, la inseguridad. Conscientes de esta dura realidad, la noche de este miércoles los militares nuevamente salieron a las calles. Y
Hicieron requisas a los automotores y a sus pasajeros en la avenida Casuarina, otra zona peligrosa del noroeste de Guayaquil, por ejemplo. Nos encontramos utilizando canes que permiten controlar que tanto personas como vehículos no lleven droga y de esta manera tratar en lo posible evitar que exista el tráfico de estas sustancias que tanto daño están haciendo a nivel local, regional y mundial. De hecho, los 300 efectivos de los grupos tácticos de la Policía Nacional que también salen a las calles a hacer operativos abarcan 257 puntos conflictivos por el consumo y por la venta de drogas, el microtráfico, que es la motivación principal de la mayoría de sicariatos. Es lo que les puedo informar desde acá. Liz, continúas en estudios, tienes más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. Seguimos en 24 horas, más noticias alentadoras sobre la situación sanitaria del país. Paul Cuello nos va a contar, pero Estados Unidos pone nuevas reglas para el ingreso de turistas. Joana Ramos nos dirá cuáles son. Y en el país hay expectativa por los anuncios del gobierno. Freddy Paredes seguirá detallando el Plan Nacional de Desarrollo y Dayana Monroy la mega ley que enviará el Ejecutivo mañana. Y justamente a propósito, llegará el proyecto de ley mañana creando oportunidades a la Asamblea Nacional y será entregado por el presidente de la República en persona. Le damos paso entonces a Dayana Monroy, quien hoy nos acompaña en el estudio. Así que Dayana, coméntanos por favor si se sabe ya a qué hora va a acudir el primer mandatario. ¿Qué tal, Marisabel? Muy buenas tardes. Sí, ya se sabe, la hora exacta va a ser a las 10 de la mañana. El punto, y se espera que el presidente de la República llegue exactamente a esa hora con la megaley, como él mismo ha calificado el proyecto. Pero más allá de su llegada a la Asamblea Nacional, la expectativa real se centra en entender el escenario con el que el proyecto podría encontrarse en la Asamblea. Para analistas, el escenario es realmente complicado y esta es la oportunidad del gobierno de demostrar que sí tiene operadores políticos. Aunque lo cierto es que hasta ahora lo que hemos visto es un frente político bastante débil. Analicemos el escenario. Mañana veremos al presidente de la República ingresar a la Asamblea Nacional a dejar su proyecto de ley creando oportunidades. ¿Con qué se encontrará en el legislativo? Es algo que ya podemos intuir luego del rechazo de la proforma presupuestaria de este martes. Creo que en la misma línea se avisora que no habrá votos suficientes, al menos de entrada, para aprobar un proyecto que incluso podría caerse desde un inicio. El CAL. Juan Carlos Calderón cree que al menos la Asamblea debería permitirle al país un debate en el Pleno. Que la ley sea discutida ya en comisiones y se reciba el aporte de todos los sectores del país. Si la Asamblea se niega a debatir esta ley, estaría teniendo una postura antidemocrática. Mauricio Alarcón no coincide. ¿Usted cree que incluso no llegaría a debate? O sea, que podría quedar en el CAL. Depende cómo se presente el proyecto. Recordemos que hay temas que pueden ser tratados, por ejemplo, en un proyecto económico urgente y otros que no pueden ser incluidos. Creo que el gobierno tiene que actuar de manera responsable y más allá de la presencia del presidente en el Pleno de la Asamblea este día viernes, tiene que entregarle al país, no a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que valga la pena, que respete la Constitución y la normativa vigente. ¿Cuál es la salida que se le podría presentar al gobierno entonces? La consulta popular que el presidente ha dicho que se llevará adelante este año es una opción, aunque el tiempo corre. No está para él contemplado la muerte cruzada, por ejemplo, no está contemplada, y la consulta popular como un último recurso. Para Calderón, este es el momento en el que el gobierno deberá demostrar que sí tiene un manejo político al convencer al legislativo. Para Alarcón, ya está más que demostrado que el timón político del gobierno es débil e inoperante. Nadie duda de las habilidades políticas de quien hoy está al frente del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, creo que buena falta hace una actualización en cuanto a las dinámicas que son hoy muy distintas a aquellas que se vivían en los años 90 o a inicios del 2000. Así es que débil músculo político, muy débil músculo comunicacional que tiene que ser atendido de urgencia si es que se quiere mantener un proceso que valga la pena para todos. En lo que coinciden ambos es en decir que esperan que haya una sorpresa en la Asamblea, que permita que el proyecto se conozca, se analice, se debata, modifique, apruebe o niegue, pero superando intereses políticos. Dayana Monroy, 24 horas. Y si bien, amigos, y el proyecto de ley creando oportunidades llegará mañana a la Asamblea Nacional, esta noche habrá una cadena nacional. A las 9
de la noche el presidente se va a dirigir al país y aunque se ha dicho que se hablará sobre temas generales, seguro es una antesala al proyecto. Aquí me despido, amigos. Liz, tú tienes más información. Gracias, Dayana. Estaremos atentos a ese pronunciamiento en la noche. Y visiones diferentes genera el plan de desarrollo del gobierno entre los economistas. Unos sostienen que el plan contiene un fuerte componente social en busca de apoyo político en la Asamblea, mientras que otros aseguran que las metas sociales son insuficientes. Vamos con Freddy Paredes, quien sigue el tema para conocer más detalles. Hola Freddy, buenas tardes. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Básicamente la diferencia es la visión política de los analistas económicos, pues si bien el plan de desarrollo tiene metas ambiciosas en lo económico, no descuida el tema social. Sin embargo, eso es insuficiente para algunos economistas. Tenemos un informe. El plan de desarrollo deja ver la hoja de ruta que tendrá el gobierno para el manejo de la economía, el ámbito social, ambiental e institucional. Y las metas que se propone dejan ver el énfasis que pondrá el gobierno en cada aspecto. En lo económico, por ejemplo, hay metas muy ambiciosas como multiplicar por 6 la recaudación tributaria del sector minero para que pase de $40 millones a $248 millones anuales, lo que va de la mano con lo que el gobierno estima se exportará en minerales, que se multiplicará por 4, al pasar de casi $1.000 millones a más de $4.000 millones anuales. Vamos a un modelo de mayor extracción de petróleo y mayor extracción de minerales a través de inversión privada extranjera. Ese es el modelo económico que se está planteando, que tiene esas dos aristas. Primero, está por fuera de la producción nacional y segundo, es a través de la extracción de recursos naturales. Los planes tienen que ser ambiciosos, siempre hay que apuntar alto, así no se llegue hasta la meta, pero lo importante es la dirección. Lo que sí hay que estar muy claro es que para lograr ese objetivo, el objetivo al final del día es reactivar la economía, un crecimiento saludable. Para lograrlo se requieren cambios estructurales. Esto no se logra solo con buena voluntad. Se plantea también duplicar la inversión extranjera directa de 1.100 millones a 2.400 millones de dólares y la inversión privada nacional y extranjera multiplicarla por 4 cada año de gobierno. Depende, la inversión extranjera genera beneficios cuando, en efecto, contrata mano de obra local, compra insumos locales y la riqueza que se genera se reinvierte. El riesgo y que debemos cuidarnos es no caer en el gradualismo. Las metas, por ejemplo, de corrección fiscal se siguen manteniendo de una manera gradual. El superávit fiscal se va a lograr recién en 2025. En el ámbito social se plantea reducir en 5 puntos para que pase de 15,44% al 10,6% la pobreza extrema en los 4 años de gobierno. Es decir, mantener a 1 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas todavía en situación de pobreza extrema en el Ecuador es lo que propone este plan de desarrollo. Me parece absolutamente insuficiente. No concuerdo, creo que las metas sociales son muy fuertes y además el plan da una importancia muy grande a la gestión estatal para poder garantizar derechos. Hay unas metas de generación de empleo adecuado extremadamente agresivas. Se habla de recuperar un empleo adecuado del 50%, cuando actualmente está alrededor de un 30%. Las inversiones requeridas en el Plan Plurianual de Inversiones durante el periodo 2021-2025 asciende a $14.064 millones, distribuidos en los 5 ejes del Plan de Desarrollo. Y eso también Mideros considera insuficiente. Es un plan que se impone desde una mirada dogmática. No hay participación, por eso digo impuesto, y dogmática, porque se hace una serie de postulados sin la suficiente evidencia que lo respalde, ¿verdad? Y que tiene como principio un tema de reducción fiscal, de achicamiento de la capacidad del Estado. Este plan es un plan que recoge las exigencias y los pedidos tradicionales de movimientos de izquierda. Es un plan netamente del centro político. Un plan que, si es que es bien leído por esos actores, se van a dar cuenta que van a coincidir en la mayoría de temas. Y Acosta Burneo asegura que el fuerte componente social que ha incorporado el presidente Lasso en el plan de desarrollo busca la aceptación de sectores de centro izquierda inclusive.
Son visiones diferentes en torno a un mismo plan de desarrollo y el reto del gobierno será vender las reformas estructurales que presentará mañana el presidente a la Asamblea para que puedan conseguirse estos objetivos. Es nuestro informe a esta hora. Compañeras, sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Freddy, por tu informe. Continuamos con más y ahora les contamos que flexibilizar las medidas y reactivar otros sectores que estaban paralizados por la pandemia son parte de las nuevas acciones que ejecuta el COE Nacional frente a la situación epidemiológica que va mejorando de a poco en el país. Paul Coello nos tiene más detalles. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? Así es, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, dio a conocer que la situación epidemiológica en el país es alentadora respecto a la afluencia de pacientes en los hospitales y al índice de contagios a nivel nacional, y que esto ha obligado al COE Nacional a flexibilizar medidas y activar otros sectores que estaban paralizados por la pandemia. Tenemos un informe respecto a este tema, veamos. Son los datos que maneja actualmente el Ministerio de Salud que muestran cómo la situación epidemiológica en el país va mejorando notablemente, y basta ver este cuadro de los índices respecto a los casos confirmados por día a nivel nacional. La tasa de positividad, ¿no? Llegamos a tener el 59%, ahora no estamos llegando ni siquiera al 7%, en algunas provincias inclusive ya no se siente. Otro dato importante que alienta a las autoridades es el de la mortalidad a nivel nacional. Aquí podemos evidenciar y comparar cómo de 5.987 personas que fallecieron en abril por COVID, este mes apenas han fallecido 135. El último reporte que nos ha entregado el Ministerio de Salud Pública, el exceso de mortalidad está en el 4.9. Entonces imagínense ese descenso de 118%. Son datos alentadores, sí, pero esto se debe, según Zapata, al efectivo plan de vacunación ejecutado por el gobierno. El plan de vacunación es un plan que el Ecuador entero debe aplaudirlo de pie, porque ese éxito de este plan de vacunación nos permite tener escenarios diferentes. Y esta situación también se refleja en los hospitales públicos a nivel nacional. Hospitales que incluso ya han cerrado sus unidades COVID porque no llegan pacientes. Algunos hospitales han dejado de ser hospitales COVID, hospitales híbridos, y han regresado a su función específica. Hospitales de tercer nivel como el Hospital Eugenio Espejo. Ahora bien, para que la situación continúe mejorando, epidemiólogos, médicos y salubristas recomiendan al gobierno continuar ejecutando el plan de vacunación, plan que debe llegar a todos los rincones del país. A los niños y a los jóvenes que queden por vacunar, hagámoslo rápido, hagámoslo con las vacunas que tenemos disponible, Sinovac o Pfizer. Las dos han demostrado ser seguras en esta población. Otra de las medidas que está analizando el COE Nacional y que debe definir es el tema de la reapertura de las fronteras, tema que no depende solo de Ecuador, sino también de sus países vecinos que continúan con un bajo porcentaje de vacunados. Con esta información, regreso a estudios, ustedes con más noticias. Amigos televidentes, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese completo informe. Y los viajeros que quieran visitar Estados Unidos por vía aérea tendrán que acatar nuevas restricciones decretadas por la Casa Blanca. Joana Ramos nos tiene los detalles desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, acá en Guayaquil. Joana, buenas tardes. ¿Desde cuándo rigen estas disposiciones? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, presten mucha atención porque si entre sus planes está viajar a Estados Unidos en las próximas semanas o meses, hay nuevas reglas para el ingreso de turistas. A partir de noviembre, la Casa Blanca comunicó que los extranjeros que quieran visitar Estados Unidos deben estar completamente vacunados. Además, deberán someterse a una prueba de COVID-19 hasta 72 horas antes del viaje y presentar un resultado negativo al momento de abordar. También los viajeros tendrán que acogerse a un programa de rastreo. Los encargados de coordinar esta estrategia serán los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, que le pedirán a las aerolíneas que recopilen datos de teléfono y las direcciones de correo electrónico de los viajeros para conocer con exactitud su ubicación en caso de necesitarlo. Para los estadounidenses no vacunados que regresen al país, los requisitos serán más estrictos. Ellos tendrán que realizarse una prueba de COVID-19 con resultado negativo al menos un día antes de viajar y otra prueba al llegar a su país.
Junto a la Unión Europea y Reino Unido también se ha levantado la restricción de entrada a Estados Unidos a ciudadanos procedentes de Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India. ¿Con qué vacunas se puede ingresar a Estados Unidos? Bueno, ya se ha ampliado la lista. Están Pfizer, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac y Coronavac. Así que ya lo sabe. Desde noviembre rigen nuevas restricciones o nuevas reglas, mejor dicho, para el ingreso de turistas hacia Estados Unidos. Téngalo en cuenta. Con esta información me despido. Muy buenas tardes. Estamos de regreso con más información. En el Complejo Judicial Norte de Quito se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra del representante de la empresa española que estaría relacionada con la construcción del metro de Quito. Nos trasladamos hasta este punto con Daniela Valencia para que nos dé los detalles. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo avanza esta diligencia? Además, se dictan medidas en contra del representante de la empresa Ersi Industries. Este caso estaría relacionado con la construcción del metro de Quito, pues esta empresa, Ersi Industries, habría creado un fideicomiso con la empresa española Acciona. Subcontrataron a la empresa ecuatoriana Adelca para la provisión de hierro. Ellos entregaron cerca de 80 millones de dólares en hierro. Sin embargo, el perjuicio superaría los 12 millones, que fue el monto que no se pagó. Escuchemos lo que dijo el representante de esta compañía. El representante de la empresa es un señor español de apellido Marín Lugo. Él se encuentra este rato en Perú, supuestamente dirigiendo otra obra que tiene Ersi allá, o Ersi Perú, porque así se denominan Ersi Perú, Ersi Panamá, Ersi Colombia, Ersi México, Ersi Ecuador. Y supuestamente está dirigiendo una obra allá. El señor ha pedido comparecer a través de los medios telemáticos, la jueza ha dispuesto que para él se lo haga de esa manera. Además, se espera que se dicten medidas coercitivas en contra del representante de esta compañía. Los delitos que se investigan son defraudación bursátil, estafa y perjuro, delitos que no pueden ser juzgados en ausencia. Recordemos que la construcción del metro de Quito generó otras investigaciones. En 2019 se reabrió un caso. En esa época, el entonces contralor Pablo Celi dijo que no existían responsabilidades penales, pero sí 3 glosas por 80 millones de dólares. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Daniela. Les contamos ahora que el Servicio Nacional de Contratación Pública emitió una resolución con la cual se simplifican los pliegos para la contratación de seguros. Ahora, las más de 3.600 entidades contratantes, según explicó la directora del CERCOP, podrán tener libertad de escoger al mejor ofertante. Mencionó además que se está trabajando en un código de ética para los más de 300.000 proveedores del Estado. Lo que se busca es reducir los índices de corrupción y transparentar también la contratación pública en el país.